Hola, bienvenidos a nuestro podcast Pulso Crítico. Este es el capítulo número 3 y estaremos hablando sobre el marco epistemológico y normativo del triage STAR. Ahora, si entramos en un capítulo que le da mucha más solidez a todo el proyecto, porque aquí ya no estamos hablando solamente de qué es el triage STAR, sino desde dónde se sostiene, por qué tiene sentido y cuál es la base que lo hace tan útil en escenarios críticos. Exacto, y eso es fundamental, porque el STAR no es simplemente una forma rápida de clasificar personas, es una herramienta pensada para situaciones donde hay múltiples víctimas, donde el tiempo es corto y donde los recursos no alcanzan para atender a todos al mismo tiempo. La OMS lo enmarca dentro del manejo de incidentes con múltiples víctimas como una herramienta clave para priorizar y organizar la respuesta. O sea, ya no hablamos de una atención normal, sino de un escenario donde todo se desordena de golpe y hay que tomar decisiones inmediatas. Y ahí es donde STAR cobra valor, porque permite ordenar el caos y perder la lógica clínica. FEMA, que por sus siglas en inglés traduce Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que es en Estados Unidos, lo describe como un sistema que clasifica rojo, amarillo, verde y negro según la urgencia y el beneficio esperado de la intervención. Así es, entonces en este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Primero, el marco normativo con el contraste entre lo que sí existe en Colombia y lo que no aparece regulado de manera específica para estar, y luego el marco epistemológico que en nuestro caso vamos a construir desde la teoría de adaptación de Calista Roy, porque es lo que mejor se ajusta al sentido que tiene STAR. Arranquemos entonces con el marco normativo, por lo más claro, es decir, en Colombia sí hay regulación del triage en los servicios de urgencias. La resolución 5596 del 2015 define el triage como un sistema de selección y clasificación de pacientes, según sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles mediante una valoración clínica breve que determina la prioridad de la atención. Además, dice que es un proceso dinámico, es decir, que puede cambiar si cambia el estado del paciente. Pero tengan en cuenta, ahí estamos hablando del triage de urgencias, no del el triage STAR como tal. Exacto, Franco. Y ese es el contraste que queríamos hacer bien. En lo revisado no encontré una norma ni encontramos que especifique algo que diga STAR como algoritmo nacional propio. Lo que sí existe es una regulación general del triage y del sistema de emergencias, pero STAR entra más como una herramienta técnica para eventos con múltiples víctimas que como una figura jurídica desarrollada por nombre propio. Bueno, eso es importante decirlo bien, porque no queremos inventar una regulación que no existe. Lo sólido es reconocer que en Colombia se regula la atención de urgencias y la articulación del sistema de emergencias, pero STAR no funciona más en el terreno operativo y técnico, sobre todo cuando la demanda supera por completo la capacidad habitual del servicio. La OMS justamente lo presenta como parte del manejo de incidentes con múltiples víctimas. Además, el Ministerio de Salud aclara que el triage habitual en urgencias no se entiende igual en emergencias o desastres con múltiples víctimas, por lo que la lógica cambia. Ahí ya no basta con la atención ordinaria y es por eso, o en ese sentido, es donde ya empieza a tener sentido herramientas como el STAR. Entonces, para decirlo de una forma más fácil, Colombia sí tiene reglas para el triage hospitalario, pero STAR no aparece regulado como un protocolo legal independiente con ese nombre. Sí, exactamente, Franco. Y eso pues realmente pues no significa que le quite el valor, al contrario, muestra que es una herramienta práctica que se integra al manejo de la emergencia desde la técnica, no desde una norma específica como la FEMA y la OMS lo tratan justamente como un modelo de progresión útil para múltiples víctimas. Y entendiendo esto, el alcance de la norma en Colombia y su regulación indirecta como es con el STAR. Ahora, aunque el STAR no tenga una ley propia en Colombia, sí hay un entorno normativo cercano que lo hace comprensible. Por ejemplo, la resolución 926 del 2017 reglamenta que el sistema de emergencias médicas y habla de la articulación cómo responder a víctimas de enfermedad, accidente, traumatismos y otros eventos críticos que se pueden dar. Incluso en atención prehospitalaria exige procedimientos de triage requeridos. Eso es clave, porque nos muestra que el país sí reconoce la necesidad de clasificar y priorizar en situaciones de emergencia, aunque no nombre a STAR de manera específica. Entonces, STAR entra como una herramienta muy útil dentro de este marco operativo.
O sea, no está prohibido ni ausente de manera absoluta, más bien lo que no está es regulado por una norma específica con su nombre, pero sí cabe dentro de la lógica del sistema de emergencias. Exacto. Y además, la resolución 5596 del 2015 insiste que el triage no puede usarse para negar atención de urgencias y que la verificación administrativa debe ir después de la valoración clínica. Este principio es muy importante para entender la fisiología general de la priorización. Primero, proteger la vida, luego, organizar lo administrativo. Entonces, el mensaje normativo queda más o menos así. STAR no aparece como una regulación colombiana autónoma, pero sí se sostiene sobre un sistema que reconoce la necesidad de priorizar, organizar y responder de forma diferenciada en urgencias y emergencias complejas. La diferencia es que STAR es más un modelo técnico de desastre que un desarrollo jurídico nacional específico. Listo, ahora pongamos un caso. Imaginemos que llegan 3 pacientes a un servicio de urgencias, uno con dolor torácico intenso, otro con una herida leve y otro con dificultad respiratoria. Ahí el triage regulado en Colombia permite clasificar según su prioridad clínica y disponibilidad de recursos con tiempos y categorías definidos. Pero si en lugar de 3 personas llegan 20 al mismo tiempo después de un accidente masivo, ya no estamos en una situación ordinaria. En ese contexto, el propio ministerio reconoce que los tiempos normales del triage no funcionan igual y que hay que pensar en el manejo de múltiples víctimas. Y ahí es donde STAR toma sentido como una herramienta técnica, no reemplaza la lógica sanitaria, sino que lo adapta a un volumen de víctimas y a la necesidad de priorizar de forma inmediata. FEMA lo presenta como un sistema rápido y práctico para esas condiciones. Ahora sí, Juli. Bueno, entonces pasemos a la parte epistemológica. Aquí la pregunta es, ¿qué teoría de enfermería nos ayudaría a entender más el triage STAR? Y en este punto, pues, creo que escogimos la mejor teoría y es la teoría de adaptación de Callista-Roy, porque plantea que la persona es un sistema adaptativo que responde a estímulos del entorno y busca mantener equilibrio frente al cambio. Esa idea encaja muy bien con una emergencia masiva, donde la persona está expuesta a una situación abrupta, estresante y desorganizada. Roy no se queda solo en la lesión o en el signo vital, sino que también mira cómo responde la persona al evento. Franco, exactamente, y eso es súper importante, porque START clasifica rápidamente con base en observación clínica, pero detrás de esa observación hay una persona que está intentando adaptarse a una amenaza súbita. Roy ayuda a entender justamente esa respuesta. Además, pues Roy trabaja con estímulos focales, contextuales y residuales. Eso encaja muy bien con un paciente en un evento de múltiples víctimas, porque no solo importa la lesión principal, sino que también el ruido, el miedo, el entorno, la presión del momento, la historia previa del paciente y la lectura más amplia le da mucho más sentido al cuidado de enfermería. Y me parece que también conecta con algo esencial. En START no solo se mira la gravedad del cuerpo, sino la forma en la que ese cuerpo responde. Roy nos ayuda a ver esa respuesta como un proceso adaptativo. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cómo se conecta la teoría de enfermería de Roy con STAR? Entonces, si lo pensamos bien, STAR también es una respuesta adaptativa del sistema de salud. Exactamente, porque cuando hay múltiples víctimas, el sistema no puede seguir operando como en un día normal. Toca reorganizar recursos, redistribuir personal, decidir prioridades y actuar, lo más importante, con rapidez. La OMS justamente presenta el triage de múltiples víctimas como una herramienta para mejorar resultados y ordenar la respuesta cuando los recursos se ven superados. Además, Roy ayuda a entender que las personas también están adaptándose al evento. Un accidente, un derrumbe, una explosión no solo produce una lesión física, sino que también altera el autoconcepto, la función del rol y la interdependencia de la persona. Es decir, cambian cómo se sienten, cómo se ven y asimismo en relación con los demás por el suceso que acaba de ocurrir. Eso pues le da una lectura muchísimo más humana al triage, porque aunque STAR prioriza rápido, el cuidado de enfermería sigue viendo al sujeto de forma completa. STAR organiza el caos y Roy le da profundidad al cuidado dentro de ese caos. Exactamente, y por eso Roy nos parece la teoría más adecuada para este capítulo. Y ahora pongamos en un ejemplo clínico cómo podemos aplicarla desde Roy. Hagamos como algo más aterrizado. Por ejemplo, supongamos que ocurre un accidente de tránsito con varias víctimas. Y pues una persona
Y supongamos que tiene dificultad respiratoria importante, otro tiene fractura, otro camina por sí sola, pero está muy angustiada. Desde STAR, la prioridad se define por la necesidad inmediata y por la posibilidad de beneficio rápido de la intervención. FEMA lo asume en la clasificación roja, amarillo, verde y negra. Y desde ROI, además, vamos a ver que cada persona está respondiendo de forma distinta al mismo evento. Una puede estar más comprometida en lo fisiológico, otra puede estar relativamente estable y otra puede tener una alteración emocional muy fuerte que muestra una respuesta adaptativa distinta. Entonces la teoría no cambia la clasificación de STAR, pero sí ayuda a entender la experiencia de la persona dentro de la emergencia. Y eso es muy valioso para enfermería, porque nos recuerda que clasificar no es solo etiquetar, también es interpretar cómo está reaccionando el ser humano frente a un evento extremo. Bueno, a mí me queda más claro que el marco normativo de STAR en Colombia no es una ley específica que lo nombre directamente, sino un conjunto de reglas generales que regulan el triage, el sistema de emergencias y la atención de urgencias, dejando espacio para herramientas como STAR en escenario de múltiples víctimas. Y además de eso, Franco, recuerda que STAR no solo se sostiene muy bien en el terreno técnico, porque la OMS lo reconoce como una herramienta útil para incidentes con muchas víctimas y no necesita una ley propia para ser útil, aunque sí necesita un uso responsable y bien entendido. Y en cuanto a lo epistemológico, pues Calista Roy para mí es la mejor opción. Creo que todos estamos de acuerdo que Calista Roy cumple con los criterios, ya que entendemos que nos permite ver el paciente como un sistema que intenta adaptarse a un entorno súbitamente alterado. Eso hace que el triage no sea solo la clasificación rápida, sino también una lectura de adaptación humana en crisis. En resumen, pues el marco normativo nos muestra el lugar de estar dentro del sistema y el marco epistemológico de Roy nos ayuda a entender la persona que está detrás de cada color. Y eso le da mucha más profundidad al capítulo. Exactamente, queda mucho más sólido, más clínico y lo más importante con Roy, más humano. Y añadamos también que no solo la persona que está siendo atendida tiene que adaptarse, sino también el personal de salud. O sea, no va a ser lo mismo atender a una persona en un triage hospitalario que en un triage STAR. Nosotros también como personal de salud tenemos que adaptarnos a la situación que está pasando en ese momento. Entonces creo que es como más holístico y más integrado a todo, tanto como a la persona que sufre el accidente o la emergencia, tanto como al personal que la atiende. Muy bien, Julio, pues recordemos que no simplemente estamos cuidando a ellos, sino que también nos estamos cuidando a nosotros. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bye, Adiós. bye.